nuestros chiquillos. Gloria a Dios. Traigan a los niños, amén. Si no quieren ir los padres, que vengan los niños. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a pelear la batalla por los niños, amén. En esta semana me mandaba alguien de la iglesia un audio de una directora del colegio diciendo que según la Constitución es un derecho fundamental enseñarles en la ideología de género. Eso no es verdad. No existe en la Constitución de España un solo párrafo, una sola coma que hable de que es un derecho fundamental del menor el entender la sexualidad. Lo que sí aparece en la Constitución de España, que es un derecho del menor, el derecho a la educación. ¿Amén? A la educación. No el derecho a la ideología. ¿Amén? Así que hay que pelear las batallas. Gloria a Dios. Bueno, hoy celebramos una gran fiesta, ¿no? ¿No? A ver, se han quedado ya, ¿eh? Ya les tengo la atención, ya está, ¿eh? Ya está cogida. Hoy se celebra una gran fiesta. Buena. ¿Cuántos dicen no? ¿Y cuántos dicen sí? Escuchen a la hermana. Shh. Martín Lutero. Hizo la restauración de la Biblia, donde tantos y tantos nosotros tenemos opción de... Hoy se cumplen 504 años de la reforma de Lutero. Amén. Amén. Me encanta cuando la gente sabe, amén. Hace 504 años Lutero, un día como hoy, 31 de octubre, un día antes de los días de todos los difuntos, ¿Y por qué lo hizo ese día? No es casualidad. Porque una de las luchas de Lutero fue contra la compra de las almas que se perdían tanto en el purgatorio como en el infierno. Así que hoy es un día de fiesta para los cristianos, amén. Porque hubo un hombre que se enfrentó a todo un imperio y a toda una religión para decir no, amén, no a lo que no está escrito en la palabra de Dios. Amén. Sé que también es Halloween para otros, pero para nosotros es el día de la Reforma, amén. Así que gracias a Dios por hombres como Lutero que pelearon esa batalla. Hermanos, nos toca a nosotros ahora pelear la otra. Y no va a quedar más remedio que pelearla sí o sí, sí o sí. Así que él peleó contra la religión y hoy vamos a pelear contra las ideologías diabólicas y satánicas que están invadiendo el mundo entero. Amén. Abre tu palabra, Romanos capítulo 2. Qué alegría verles el viernes a los estudiantes de discipulado. Sigan adelante, porque ustedes van a abrir el próximo año tienen que abrir las células y los lugares de reunión amén, y se están preparando para ser líderes en la iglesia. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2, y después de lo que vamos a compartir hoy, pues empezaremos otro estudio. Dice aquí: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Yo he transcrito, sin ánimo de cambiar la Biblia en absoluto, pero sí de que entendamos, porque claro, Pablo está aquí hablando a los judíos, ¿verdad?, que era la religión predominante en ese tiempo, y quizás no entendemos todo, ¿verdad? Habría que hablar de la circuncisión, de la ley, todo esto, para poder entender todos estos versículos, pero yo sí lo he querido un poco parafrasear para el siglo XXI, para nosotros como iglesia. Amén. No te eches la mano a la cabeza. He guardado el espíritu de la palabra, de lo que quiere decir, pero para que lo entendamos en un idioma y en un lenguaje que podamos entender. Versículos a versículo vamos a ir. Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de evangélico y te apoyas en la gracia y te glorías en Dios. Y todos nosotros, ¿verdad?, estamos orgullosos de llamarnos evangélicos y decir, bueno, yo no soy católico, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo soy evangélico. Y nos apoyamos en la gracia de Dios, no en las obras. Amén. Eso fue uno de los pilares de la reforma de Lutero. Y nos gloriamos en Dios. Amén. Hemos alabado su nombre, hemos glorificado su nombre en esta mañana, y eso es bueno delante del Señor. Versículo 18. Y conoces su voluntad. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Pero la hacemos? Porque esa es la cuestión. Es como un hijo, ¿verdad?, que sabe lo que el padre quiere de él, pero no lo hace. No es que no haga las cosas por desconocimiento, sino que no hace las cosas porque no quiere. Y las iglesias están llenas de personas que tienen de sobrenombre que son evangélicos, que conocen la voluntad de Dios, pero que no la hacen y que no la practican. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que todos los que hemos nacido de nuevo le sirvamos. La voluntad de Dios es que todos los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido para hacer, desarrollar a lo largo del tiempo que Dios nos dé desde nuestro nuevo nacimiento, la voluntad de nuestro Padre. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Ya no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. ¿Qué hizo Cristo estando en la tierra? La voluntad del Padre. Cristo dijo, yo no he venido a decir mis palabras, yo no he venido a hacer mis milagros, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo estoy sujeto a la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que como buenos evangélicos conocemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos y no la practicamos. El cristianismo no es elegir un día de la semana para venir a un culto. El cristianismo es un nuevo nacimiento para ser reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Para ser testigos de Él en toda circunstancia y en todo lugar. Para predicar el Evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Para servir a los hermanos dentro del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Para que juntos, como un solo cuerpo, como una sola mente, con un solo espíritu, sirvamos al Dios al que nos ha llamado. Conocemos su voluntad, mas no la hacemos. E instruidos por las Escrituras, ¿verdad? ¿Cuántas predicaciones has oído a lo largo de tu vida como creyente? Pueden ser cientos, decenas y pueden ser hasta miles de predicaciones. ¿Apruebas o juzgas lo mejor? Es decir,
nosotros como evangélicos nos ponemos desde el lado de la gracia, de la sola Escritura, y somos capaces de poder juzgar lo que está bien y lo que está mal conforme a las Escrituras, y eso no es malo, es bueno, pero siempre y cuando, hermanos, hagamos la voluntad de nuestro Padre. El conocimiento va a envanecernos si no lo ponemos en funcionamiento para servir a Dios. Yo fui reclutado como dentro de los jóvenes de la iglesia para la escuela bíblica, y había ahí unos 40 o 50 jóvenes. Y de los 40 o 50 jóvenes, solo yo estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué? Todos mis amigos de adolescencia y que crecieron conmigo en la iglesia, ninguno de ellos está sirviendo al Señor. Conocemos la palabra, entendemos la palabra, predicamos la palabra, pero no hacemos la palabra. Y hermanos, hemos sido llamados para hacer la voluntad de nuestro Padre. De nuestro Padre. Y te has convencido, dice el versículo 19, que eres evangelizador de los ciegos, ¿ves? Puedes hablarles a las personas de Cristo, ¿verdad? Eres luz y sal de los que están en tinieblas en el mundo. ¿Estás convencido de que está la gran comisión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio, de hablar a las naciones acerca de Jesucristo? Y hermanos, en este tiempo más que nunca necesitamos uno por uno ser evangelizadores de la palabra de Dios para que no se desarrolle la inmoralidad que se está desarrollando en el mundo. Y para sacar de las tinieblas a esas personas, a esas familias, a esos matrimonios que están a punto de desbararse y de caer por un precipicio terrible, cuyas consecuencias ni tan siquiera se imaginan. Pero ¿estamos convencidos de eso? ¿Estamos convencidos, como dijo Pablo en el capítulo 1, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? Versículo 20. Instructor de los ignorantes de la gracia. Les decimos, ¿verdad? Al católico, al testigo de Jehová, al mormón, sois unos ignorantes de la gracia. Esto es así, esto debe de ser de esta manera. Somos instructores de ellos, maestro de niños, que tienes en la gracia la forma de la ciencia y de la verdad. Veo iglesias agarradas, ¿verdad?, a sus tradiciones cristianas y evangélicas, que son buenas tradiciones, pero que los están matando espiritualmente porque no desarrollan nada. Porque no hace absolutamente nada, sino simplemente añadir al conocimiento más conocimiento y a eso más conocimiento, pero sin desarrollar nada en las vidas de los creyentes. Pablo es duro con los judíos, ¿verdad? Y Pablo venía de ahí, sabía lo que era eso. Yo a veces me veo un poco, no como Pablo, porque ni de broma, pero sí como que él había nacido en el mundo judío, sabía todo el mundo judío. Yo he nacido en el Evangelio y sé las entrañas de los evangélicos. Y hermanos, necesitamos otra reforma en nuestras vidas. Tú pues que enseñas a otro, versículo 21, que le muestras tu iglesia, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas la iglesia, mira, no, está equivocada la iglesia a la que tú vas, el catolicismo, esto, vente a mi iglesia, yo te voy a enseñar. Tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo lo que tú mismo estás predicando? Lo cantamos, pero no lo vivimos, hermanos. Lo enseñamos, pero no lo vivimos. Aleluya. Hermanos, no podemos enseñar lo que no practicamos. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestra fuerza? Nuestra fuerza solamente está, hermanos, en una vida arraigada en Cristo. Que las personas vean que lo primero en nuestras vidas y lo último en nuestras vidas es nuestro amor hacia Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Pablo le está diciendo, bueno, tú estás tan orgulloso de tu sinagoga, tan orgulloso de tu religión, le enseñas a otros, sobre todo a los gentiles, ¿verdad? Mira, nosotros somos el pueblo elegido, nosotros hemos sido elegidos, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Abraham, así somos los evangélicos. Tenemos a Lutero, tenemos a fulano, tenemos a Calvino, tenemos a este, tenemos al otro, estamos fuera de todo esto, pero lo que nosotros enseñamos ni tan siquiera lo practicamos nosotros en nuestros propios hogares. ¿Tú qué predicas? Y ahí comienza a meter la espada ya Pablo. ¿Tú qué predicas que no se ha de robar? ¿Robas? Ok. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Acaso los judíos eran ladrones? Muchos de los judíos sabían y conocían lo que la ley decía en cuanto a los diezmos y las ofrendas, pero no lo practicaban. Y yo quiero entrar en este punto, lo desarrollaremos más adelante cuando hablemos sobre otras cosas, pero quiero darte 3 versículos. Uno está en Malaquías, búscalo antes de Mateo, último libro del Antiguo Testamento. Otro está en Primera de Corintios y otro está en Santiago. Malaquías, Primera de Corintios y Santiago. Porque pone, yo no robo. Bueno, vamos a ver si robamos o no robamos. Yo no mato, vamos a ver si matamos o no matamos. Yo no adultero, vamos a ver si adulteramos o no adulteramos. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Tú qué crees? Versículo 8, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Podrá el hombre robar a Dios? No. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ah, pero estamos en el Nuevo Testamento. Ya los diezmos no están vigentes. Amén. ¿No están vigentes? Entonces nos vamos a Primera de Corintios. Porque algo tiene que estar vigente. Amén. Y este pensamiento lo desarrollaremos más profundamente cuando estudiemos al Padre. Porque vamos a estudiar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada primer día de la semana, ¿hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Domingo. El domingo es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Algunos practican esto que yo he leído. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y llegamos al altar y hemos puesto aparte algo y lo ponemos en el altar. Pero es que hay una coma entre eso y el final del versículo que yo no he leído. Y esa es la clave que Pablo está diciendo a los corintios. Ponga aparte algo, pero ¿cuál es ese algo? ¿Cuál es la medida de ese algo? Según que haya prosperado. Amén. Según haya prosperado. Yo estaba esta semana preparando la predicación y Dios me habló con esto. Hace mucho tiempo que tú determinaste poner tanto en la ofrenda. Y yo no te he prosperado desde ese día. ¿Por qué sigues poniendo lo mismo?
Así que yo dije, Señor, es verdad, amén. Tengo que empezar a poner el doble de lo que estaba poniendo. Porque si decimos el diezmo no está vigente, amén, esto sí está vigente. ¿Cuánto te ha prosperado Dios desde que dejaste tu tierra? ¿Cuánto te ha prosperado Dios desde que dejaste de estudiar y te dio un buen trabajo? ¿Cuánto nos ha prosperado Dios desde la última crisis? Amén. Si a Dios no le damos según sus medidas, le estamos robando. No a la iglesia, hermanos. Se lo vuelvo a repetir para que les quede claro a todos, por internet o fuera de internet. Gracias a Dios el pastor no tiene que tocar los diezmos y las ofrendas de esta iglesia. Pero hay muchas necesidades que tenemos que cubrir, no de esta iglesia, sino de misioneros que están en África, que están en la India y que están en lugares donde ni agua corriente tienen, y nosotros les estamos entregando las propinas como a un camarero. Yo no doy propina, nunca. Porque en España cobran su salario y tienen su obligación es servir bien y con alegría. Amén. Prefiero poner en la ofrenda. Pero no solamente robamos de esta manera, sino que fíjate lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Después de esta predicación tocarán tiempos de refrigerio y les daré palabra, que les va a gustar un poco más. Pero hay que, evangélicos, hay que despertar. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, enterándose, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Ustedes son un cuerpo, ustedes son una familia. Si tú te enteras que a alguien de tu familia le faltan 50 euros para pagar la luz y tú los tienes, ¿no se los darías? Si no se los das es que eres un sinvergüenza. Puedes tener mil excusas, que se ponga a trabajar, que haga no sé qué, todas esas cosas que decimos. Santiago está diciendo, si hay un hermano, alguna hermana, algún hermano o hermana, quiere decir, pertenece al cuerpo de Cristo, es nacido de nuevo, es de nosotros y tiene necesidad del mantenimiento de cada día de algo, nosotros como hermanos suyos tenemos la obligación de darles lo que necesitan para salir adelante. Amén. Así que si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, algunos me han venido a veces con no tengo para pagar el alquiler o para no sé cuántos, hermanos, se saca el dinero del bolsillo de donde sea y se le da a esa persona. Y se le da. Así que si alguien tiene alguna necesidad, expóngala, dígamela. Pastor, no tengo para pagar el alquiler de este mes. Y los ponemos en la iglesia, no, fulano de tal no tiene, no. Sino hay una necesidad para que ustedes puedan participar y bendecir a los demás. Amén. Qué bueno sería eso. Qué bueno sería eso. Que si a alguien se le rompe el frigorífico, hermanos,
Y son de esas, ¿verdad? De esas cosas que uno dice, ¿y ahora qué hago yo? Que no tengo en la cuenta ni 3 euros tengo. Ven a la iglesia, amén. Y te vamos a comprar un frigorífico. Amén. Somos 40, 50 hermanos, 10 euros cada uno, 400 euros. Se compra un frigorífico y una lavadora. Y el que es un aprovechón, tranquilo, paso hasta el pastor. Amén. Para decirle, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Pero hermanos, hemos perdido esa... Predicamos, no robarás. No, pero cuando se trata de dar de lo nuestro, le estamos robando a Dios y le estamos robando a nuestros hermanos. Así que quiero, hermanos, que nadie de esta iglesia padezca ninguna necesidad. ¿Amén? Amén. Díganla. Yo a veces me entero de algo y pregunto, pero si no pregunto no me lo dicen, pero a veces se me puede pasar, o no me entero. Díganlo. Pastor, me faltan 300 euros para llegar, no tengo para los libros del chiquillo. Vamos a comprarte los libros, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. No es recoger ofrendas y diezmos para levantar templos, para comprar cada vez mejores instrumentos o estar cada vez más cómodos en la iglesia. Recogemos ofrendas y diezmos para ayudar a los santos. Amén, aleluya. Para que el reino se establezca, el reino de Dios se establezca en otros lugares que no tienen la capacidad económica de poder seguir adelante. Y prepárate, porque el primer domingo del año que viene hay ofrenda especial. Gloria a Dios. Pero no una ofrendita de a ver qué llevo allí. No, ofrendaca. Amén. Ofrendaca. Me estoy preparando la joya de la abuela. ¿Para qué quiere la joya de la abuela? Para que mi hija también lo reciba. Yo el poco oro que tenía lo vendí. Amén. ¿Para qué quiero el oro? Ahí estaba el oro. Abría los gemelos de mi boda. Lo cerraba, lo guardaba en el armario. No uso camisa, no uso gemelos, no uso... ¿Qué hago con los gemelos de la boda de oro? Amén. Ponme el último párrafo de la última canción que hemos cantado. Santo Dios, aleluya. Esto lo han cantado todos, ¿no? ¿Lo han cantado o no? No vengan de nada, yo no lo canté. ¿Lo han cantado, no? Fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¿Qué sigue? ¿Seguro? ¿Lo hemos cantado? ¿Lo creemos? ¿Lo practicamos? Ya lo terrenal no vale más. ¿Cuánto valen las cosas, hermanos? Depende del valor que tú le des. Un trozo de madera puede tener un valor infinito para un coleccionista de estatuillas de Egipto. Y amor, si me das a mí esa estatuilla, te digo, pues esto vale para hacer leña y comerme una chuleta. ¿Qué valen las cosas? El valor que tú le des. Así que si hemos cantado que puesto los ojos en Cristo, ¿sí? Lo terrenal ya no tiene más valor para nosotros. Pablo nos dice, tú que lo predicas, no, tú que lo cantas, ¿no lo practicas? Amén. Hasta ahí, porque ya cogeremos este tema más adelante. Tú que dices que no se ha de adulterar, versículo 22, ¿adulteras?
¿Tú apagas la televisión cuando tienes que apagarla? ¿Cierras el internet cuando tienes que cerrarlo? Tú que predicas, tú que enseñas, tú que dices, no se adulterará. ¿Qué dijo Cristo en cuanto al adulterio? ¿Oíste que fue dicho? ¿Sí? Que el hombre no adulterará. Mas yo os digo, aquel que mire. ¿Y quién está mirando? El alma. Amén. Aquel alma que mire y desee aquello que no le corresponde, está adulterando en su corazón. ¿A dónde lleva Cristo la ley? Pablo está diciendo, tú sabes, tú te jactas de la ley, judío, tú como buen judío sabes la ley, pero ¿sabes a dónde llevó Cristo la ley? Al nivel superior de la ley, que es la intención del corazón. La ley lo llevaba al rango de la acción. La ley determinaba si tú no diezmas, o si tú no ofrendas, o si tú no te acostabas con esa mujer, tú no habías cometido nada. Pero Cristo dice, si tú solamente estás pensando ya en acostarte con esa mujer, con ese hombre, ya estás adulterando en tu corazón. Si tú incluso das ofrendas o diezmos, pero no las das con alegría en el corazón y con sabiendo lo que estás haciendo, no las entregues porque no estás haciendo bien la ley. Jesucristo estaba llevando la ley, no a la dimensión de la acción, sino a la dimensión de la intención del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Y Pablo coge eso, ¿verdad? Y lo enseña a los judíos y nos lo enseña a nosotros como cristianos. Tú que no adulteras, tú que enseñas, que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a las religiones idólatras, que nos enfrentamos, ¿verdad? No tengan imágenes, cometes profanación y irreverencia de la gracia de Dios, despreciando a veces iglesias, despreciando a veces ministerios que Dios ha puesto. Somos tajantes con la idolatría, somos tajantes con esto, pero no somos tajantes de esa manera con los cantantes cristianos o con los predicadores cristianos o con las iglesias cristianas. Tú no te fijes en la iglesia las cosas materiales o vistosas que pueda tener la iglesia. Lo primero que tú tienes que ver en una iglesia es si la doctrina es conforme a las Escrituras. Eso es lo que tú tienes primero que valorar. Lo segundo que tú tienes que valorar en una iglesia es si el ministerio de la iglesia es conforme al orden que Dios ha establecido. Y si esas dos cosas funcionan, hermanos, esa es una buena iglesia. Independientemente del tamaño, del lugar o de las actividades que haga. Pero hay cristianos que están buscando clubes sociales. El otro día me contaba una hermana, mira, fulano de tal no viene porque dice, vuestra iglesia es muy pequeña. Gloria a Dios, pues somos pequeños. Dile a esa persona, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando realmente? ¿Qué estás buscando realmente en la iglesia de Cristo? Busca sana doctrina. Busca vidas íntegras. Y no busques cosas superfluas que no tienen ningún significado, hermanos. Ayer estaba viendo una batería para que Adri pueda tocar la batería y yo digo, ¿cuánto vale eso? Tanto, digo, está la cosa, ¿eh? No, pero es buena, tal, no sé qué, tal, no sé cuánto, tal. Digo, bueno. No tenemos batería. Nos gustaría tener batería, amén. Así que a diezmar, a ofrendar y a dar, amén. Hermanos, nosotros que tenemos el sobrenombre de evangélicos, aprendamos a ser evangélicos. Versículo 23, tú que te jactas de la libertad de la gracia, ¿sí? No, yo soy libre por gracia. Yo no soy por obras, yo no soy católico. Yo tengo la libertad de la gracia. ¿Con infracción de las Escrituras deshonras a Dios? Claro, les decimos a los católicos y a otros, bueno, claro, qué facilito lo tienes tú, porque tú vas, pecas, te confiesas, haces la penitencia, sales y otra cosa mariposa.
Pero ¿y qué hacen los cristianos? Romanos 6:15, 4 páginas más adelante, dice: ¿qué pues? Hace una pregunta Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Pablo dice: ¿qué pues entonces? Tenemos permiso, tenemos libertad, tenemos carta blanca, porque como ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios, entonces ¿podremos pecar como quisiéramos? No. Y Hebreos desarrolla todo este versículo y dice: si el antiguo pacto fue con gloria de tal forma que los hijos de Israel no podían ni tan siquiera, ¿verdad?, entrar en aquel monte porque tenían que morir, no podían ni mirar el rostro de Moisés porque estaba iluminado por la gloria de Dios, ¿cuánta gloria no creáis que tiene el nuevo pacto, ya no bajo la sangre de los animales, sino bajo la sangre del Cordero de Dios? ¿Y qué responsabilidad tiene la generación que ha conocido la gracia de Dios por encima de la generación que solo conoció la ley? Oh, hermanos, se nos ha dado un tesoro tremendo en nuestras manos y es la gracia de Dios. La libertad de Dios. Pero no usemos esa gracia para pecar, sino usémosla para vivir en libertad. Amén. Ya no ser esclavos de los rudimentos, ya no ser esclavos de las apariencias, ya no ser esclavos de las cosas, pero sí ser santos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Así que, hermanos, nosotros que nos jactamos de la libertad de la gracia, ¿vamos a incurrir en la infracción de las Escrituras? No. ¿Deshonrando a Dios? De ninguna manera. Porque como está escrito, versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre vuestros vecinos, vuestros familiares y conocidos por causa de vosotros. Iba con una persona hablando en estos días y me decía: Israel, estuve con un cristiano y me dijo: vamos a tomar algo, y fui a tomar algo y empezó una cerveza, 2 cervezas, 4 cervezas, 5 cervezas. Y me hacía esta pregunta: ¿dónde está el límite? Muchos de ustedes vienen de países donde el alcohol es absolutamente prohibido, ¿verdad? Hay países en Europa como puede ser Suecia, como puede ser Noruega, Finlandia, donde ningún pastor prueba el alcohol y ningún miembro de la iglesia prueba el alcohol. Estados Unidos es así. Estados Unidos evangelizó todo Sudamérica, infundió todo ese movimiento. Gloria a Dios, está bien, amén. Luego llegamos a España, a los latinos pero latinos de Roma, no los latinos estos del reggaetón, los latinos de Roma, del latín. Y llegamos a Portugal, a Italia, a España, a Grecia, el sur de Francia, y claro, la cosa se disparata, ¿no? Y ves aquí a los pastores, el vino, el no sé qué, no sé cuántos. Yo quiero darte una clave, hermanos. Si a ti te conocen como cristiano y tú estás con personas que en su mente, cuando ven a alguien beber, dicen: este no es cristiano, no bebas. Amén. A mí no se me ocurriría, yo he estado en Estados Unidos y a mí no se me ocurriría sentarme en una mesa con un pastor americano: una cerveza. ¿No? Porque como dice Pablo, en mi libertad, a los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil, al griego me hago griego, para alcanzarle y para no ser piedra de tropiezo a esa persona. Así que Pablo está diciendo que vuestra conducta, hablo de la bebida como hablo de la comida, ¿verdad? O de ciertas palabras. Yo he estado en algunos lugares donde yo no he dicho una palabrota en mi vida. Bueno, dije una vez camino a mi casa enfadado con un profesor y dije: este profesor tal, ¿no?
Ahí vino el Espíritu Santo con la convicción de pecado. Fue para mí mismo la palabrota, pero la dije, la solté. Pero yo he estado en algunas iglesias, en algunos lugares, bueno, pues donde quizás el lenguaje es un poco más liviano. Pero yo no me pongo a decir eso. Ni tampoco los juzgo. Amén. Intento, hermanos, o intentemos ser conforme a la palabra de Dios en todo momento. Y si mi libertad está en peligro, entre comillas, porque otro no se ofenda, ¿qué vale más? ¿Mi libertad o la ofensa? La ofensa, hermanos, no ofendamos. Amén. Para que nuestros vecinos y nuestros familiares, hermanos, no seamos piedra de tropiezo a esas personas. Y que puedan ver en nosotros la gracia de Dios. Amén. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabes cuál es el resultado de una vida de religión? Eso, la blasfemia a Dios. Si tú te llamas cristiano y yo me llamo cristiano, tengo que vivir, hablar y pensar como cristiano. Amén. Que no blasfemen el nombre de Dios por causa de nuestro testimonio. Íntegros, hermanos. Qué penoso es oír a alguna persona. Yo una vez evangelizando a uno, le digo, mira, tal, no sé, sí, como fulano de tal, me saca YouTube, le da el play y yo me quedo espantado. Y le tengo que explicar, no, es que ese no es evangélico, bueno, tal, no, mira. Por las barbaridades que hacemos como iglesia, por las barbaridades que soltamos con nuestra boca, por las barbaridades que hacemos con nuestras vidas, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. Pues vaya cristianos que están hechos estos. Yo no quiero ser así. Si tú tienes una disputa en tu casa, tú tienes un problema en tu casa con tu cuñada, con tu cuñado, y te pones al mismo nivel que se pone un inconverso, van a decir, ¿dónde está el cambio de la vida de esta persona? Mas si tú eres un hombre de paz, un hombre de calma, ¿verdad? Y perdonas, y eso marca la diferencia, hermanos. Porque el resultado, hermanos, de una vida de religión, ya sea judía, ya sea católica, ya sea evangélica, es que el nombre de Dios es blasfemado entre los que no conocen a Cristo por causa de nuestro testimonio. Y ese es el versículo clave de toda esta predicación. Oye, esa casa subraya ese versículo. Señor, que nunca tu nombre sea blasfemado por causa de mi conducta delante de los del mundo. Sino que digan, ¿viste cómo reaccionó a eso? ¿Han visto la película Hasta el último hombre? No, véanla. La tienen que ver. Hasta el último hombre. Y este chico está en el cuartel y va un amigo y le pega un bofetón y le dice, ¿no dice tu Biblia que tienes que poner la otra mejilla? Y tiene que poner la otra mejilla. Y los otros, pero pégale, pero pégale, pero pégale. Y él se queda ahí parado. Y luego él le salva la vida a ese que la ha pegado. Y deja un testimonio, hermanos, ese hombre. Tremendo. Después de la película ves el testimonio ya viejecitos ellos diciendo cómo me asombró esa persona. Imagínate tú en la mili que llevas la Biblia, ¿no? Pues tú llevas la Biblia a todos los lados, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo haciendo la objeción de conciencia ahí en la cárcel, me viene un día un loco de estos, un objetor de estos fumeta, porque no haya firmado no sé qué tontería de los árboles que había que salvar. Y tú que te llamas cristiano no firmas aquí para que salvemos el planeta. Gritando ahí. Digo, trae el papel. ¿Esto para qué? ¿Para salvar los planetas? Aquí tienes mi firma. Amén. Pero no te pongas así.
Los compañeros se dieron cuenta y dijeron, ¿por qué le has gritado así? Claro, yo tenía en la furgoneta, Él es Dios, Él es Señor, yo amo a Jesucristo. Cuando ya aparcaba la furgoneta, imagínate, ¿no? En la laguna, y Él es Dios, Jesús, porque éramos así, hermano, eso lo hemos perdido, pero éramos así, en los coches. No el pescadito, el pescadito mirando a la derecha o a la izquierda, a ver, está el pescadito ahí bonito, no, una pancarta. Gloria a Dios, mi madre es de esa época. Nos íbamos de excursión de un lado a otro, cogía a mi padre que era pastor, al de la guagua, le decía, vas a poner esta pancarta delante de la guagua. Y el hombre tenía que poner, Él es Dios, Jesucristo, Él es Señor, y si no, no arrancaba la guagua. Era la época de la protesta, ¿verdad? Era la época de las guitarras y de salir a las manifas ahí por todo el País Vasco y por todo Madrid y de todo esto, ¿no? Ni una cosa ni otra, amén. Ni obligarle al pobre hombre, por amor a él, bueno, pues déjale, pero ni tampoco, que ni saben los de enfrente qué somos, ni nos conocen. Bueno, hay una familia ahí que los domingos van ahí, no sé, a un sitio van. No, hermanos, testigos de Cristo, amén. Íntegros en nuestras vidas para que el nombre del Señor no sea blasfemado entre los que no conocen a Cristo. ¿Qué huella has dejado en tus amigos, en las personas que te han conocido? ¿Qué huella has dejado? Si has dejado una mala huella, coge el teléfono de esa persona y dile, mira, yo hice esto, no tenía que haberlo hecho, te pido perdón, he nacido de nuevo. Amén. Pues en verdad la gracia aprovecha y te da libertad si guardas la palabra, pero si eres transgresor de las Escrituras, tu gracia y tu libertad viene a ser, ¿qué? Libertinaje. Libertinaje. No, yo soy libre para hacer lo que quiera. No, a mí no me estés diciendo si yo puedo o no puedo. No conviertas la libertad que Pablo habla en libertinaje, porque no tiene nada que ver. La libertad de la cual Pablo está hablando de la libertad en tu vida privada, en tus cosas privadas, que tengas cuidado, que te conduzcas con libertad, que no tengas encima el peso de la ley, el peso de la religión, pero ten cuidado. No vayas a pasarte, ¿verdad?, de frenada y vayas a convertir la libertad en un libertinaje. En donde nadie me puede decir nada, donde yo puedo decir lo que quiera, en mi boca puede salir cualquier cosa, o yo puedo hacer lo que quiera, porque total, estoy bajo la gracia. Y ya imagínate a aquellos que dicen que ni la salvación la pierden, pues ya, olvídate, claro. Si ya ni la salvación la pierdes, pues fíjate, la que podemos liar aquí. Si pues el inconverso guardare las ordenanzas de la palabra, ¿no será tenida su incircuncisión o su falta de fe como circuncisión o como fe? Pablo le está diciendo a los judíos, hay gentiles que se comportan mejor que vosotros que tenéis la ley. Evangélicos, hay personas en el mundo que se comportan mejor que ustedes que se llaman evangélicos. ¿Ustedes creen que eso es normal? Así que esos que se comportan y hacen el bien porque la ley de Dios está en sus corazones y lo hacen por naturaleza el bien, os están condenando a vosotros con toda vuestra religión como evangélicos. Así que, versículo 27, el que físicamente es un hombre sin Dios, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de las Escrituras y con la libertad de la gracia eres transgresor de las Escrituras. Tienes conocimiento, tienes la gracia, tienes las cosas de Dios, pero hay otras personas, ¿verdad?, que sin tanto conocimiento, sin tanta sabiduría, son capaces de hacer las cosas que ni tan siquiera tú eres capaz de hacer. Y se comportan mejor que todos vosotros. Qué triste lo que Pablo está diciendo a los judíos. Hay gentiles, y para un judío, hermanos, un gentil ni podía hablar con él, ni podía comer con él, ni podía nada. Que no se le ocurriese a un gentil tocar a un judío, o tocar a un sacerdote, o entrar en una sinagoga, y en el templo menos. Y Pablo, hermanos, les está diciendo a ustedes que durante siglos han recibido la ley
no se nota que tenéis la ley. Hay algunos cristianos a los que hay que decirles, no se nota que Cristo vive en ti. No se nota que eres evangélico, que eres cristiano. Versículo 28. Pues no es cristiano o nacido de nuevo el que lo es exteriormente, ni es la libertad de la gracia la que se hace exteriormente en la carne. ¿De qué estaba hablando aquí Pablo? De la circuncisión, pero ¿qué era la circuncisión o qué significa la circuncisión? En Ezequiel capítulo 36 nos enseña la verdadera circuncisión de la cual la ley estaba hablando, cuando dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón sucio, el corazón que no sirve, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la obra de regeneración de Cristo en nuestras vidas. Nos da un corazón nuevo, nos quita el corazón egoísta, nos quita el corazón adúltero, nos quita el corazón mentiroso, nos quita el corazón dañado y nos da un nuevo corazón. Nos quita nuestro viejo espíritu, vivifica nuestro espíritu y pone dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, dice, es el que nos hace andar en los estatutos, el que nos hace guardar los preceptos de Dios y el que nos hace que los podamos poner por obra. Así que cuando yo veo a una persona que se llama cristiano, pero su fruto no corresponde a lo que él dice, dudo mucho de que haya nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, la obra del Padre hace. Amén. Y se ve claramente el fruto del Espíritu Santo en su vida. Así que, hermanos, si tú no has nacido de nuevo, pídele al Señor, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quizás he vivido una religión, quizás no me he dado cuenta, he seguido, ¿verdad?, una inercia por mis padres, una inercia por mi esposa, una inercia por mis hijos, pero yo nunca me he parado a tener un encuentro personal contigo y quiero hacerlo. Pablo dice, sino que es cristiano, ya terminando, el que lo es en el interior. Y el nuevo nacimiento es el del nuevo corazón en espíritu, no en religiosidad. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Perdón, versículo 29, pues lo apunté mal. Y Santiago dice en su carta, la religión pura y sin mácula. El evangelio puro y sin máculo delante de Dios el Padre es este, 2 puntos. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Así que Pablo, hermanos, nos da en el capítulo 1 la solución a todos los problemas de inmoralidad del hombre. Nos da una descripción clara, cruda de la sociedad en la que vivimos. Pero en el capítulo 2 nos da una radiografía clara y cruda de qué está convertida la Iglesia de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor que Él venga a nuestras vidas. Amén. Y si tú no has nacido de nuevo, no si has hecho la oración de fe. Porque a las personas no hay que decirles, ¿quieres darle tu vida al Señor? No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no enseña preguntarles si quieren dar su vida al Señor. No, la Biblia enseña, ¿te arrepientes de tus pecados? ¿Eres consciente de la transgresión que has hecho contra Dios? ¿Quieres pedirle perdón a Dios por los pecados que has cometido? Esa es la verdad del arrepentimiento, hermanos. Cierra tus ojos. Déjalo. Entonces, hermanos, tenemos iglesias llenas de personas que una vez hicieron una oración que se les dijo,
pero que nunca se pararon a pensar y a decir, realmente yo me he arrepentido de mis pecados. Realmente yo he llegado a esa contrición de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo y de mi mente, de decirle a Cristo, Señor, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Dios te dice en esta mañana, mujer, tú has peleado con tus fuerzas. Tú has peleado hasta desmayar por salvar esto, por salvar lo otro, mi casa, mi matrimonio. Pero es imposible. Es imposible. Solo viene restitución. Solo mi mano se extiende sobre aquellos que reconocen sus pecados. Sus pecados. Como aquel Zaqueo que dijo cuando vio la palabra de Cristo a su corazón, yo soy un pecador, he robado de los impuestos y voy a devolver lo que he robado. O como aquella María que, agotada de su vida de adulterio y de fornicaciones, se postra a los pies de Cristo y comienza, sin importarle los que estaban alrededor de ella, a lavar esos pies, a ungir esos pies y a pedir perdón a ese maestro. O aquel Pedro que se entristeció cuando por tercera vez Cristo le dice, ¿me amas? Y él se entristece porque entiende que Cristo se está refiriendo al día en que lo traicionó aquella noche. Y con lágrimas en los ojos le dice, Señor, tú sabes que te amo. O aquel Saulo de Tarso perseguidor, manchadas las manos de sangre, se entrega a Cristo y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, esto no es una religión. No podrás dar de tus ofrendas, no podrás dar de tus diezmos, no podrás dar según te prospere, no podrás vivir en santidad sin nacer de nuevo. Es imposible. Es imposible. Porque eso solamente nace de una nueva naturaleza. Solamente. Puedes despegarte de lo del mundo cuando has abrazado a Cristo y realmente el mundo te parece la escoria. Y tú le puedes decir al Señor en esta mañana, Señor Jesús, quiero nacer de nuevo. Estoy cansado de pelear en mis fuerzas. Estoy cansado de pelear en mi naturaleza, en mi humanidad. Aquí tienes mis pecados. Aquí tienes mis ofensas. Aquí tienes mis blasfemias. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Y la iglesia de Cristo se convierte en una iglesia viva cuando está llena de nuevos nacidos, que no hacen conforme a la ley, sino conforme a la gracia. Pero hacer conforme a la gracia significa hacer la voluntad del Padre. Y la iglesia crece, y la iglesia se desarrolla, y la iglesia se asienta en la medida en que el cuerpo se fortalece los unos con los otros, viviendo en la santidad, viviendo en la gracia, viviendo en la libertad, siendo generosos los unos con los otros, siendo generosos
con nuestras relaciones con los demás que no conocen a Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros y en el que sois uno, como yo y el Padre somos. Podemos seguir celebrando año tras año el Día de la Reforma y convertirnos en una religión más. O podemos celebrar el Día de la Reforma como un día glorioso donde se rompió con la religiosidad, con lo que no estaba escrito, y vino un nuevo aire que cambió Europa. Necesitamos un nuevo aire que cambie Europa, hermanos. Al menos que cambie la Iglesia de Europa. Que siendo testigos de Cristo, no religiosos, no seguidores de una religión que se reúne los domingos como día principal, los jueves ya veremos, pero los domingos sí los guardo. No. No has entendido nada, no has comprendido nada, nada de nada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. Todo. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia, a no ser una religión, Padre. No seamos como esos judíos a los que Pablo en Roma les está hablando fuertemente, sino que vengamos a ti, Señor. Que vengamos a tus caminos, Señor, y te digamos, oh Dios, aquí está mi vida. Hay algo que tengo que desarrollar para ti. Hay algo que tengo que hacer, Señor. Para algo me creaste, para algo me salvaste. Aquí está mi vida. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Aquí están mis posesiones, aquí están mis finanzas. Aquí está mi tiempo. Para dártelo a ti, Señor. Para servir a la iglesia, para servir a los santos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Lutero plantó las 95 tesis, él escribió un himno que dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acosados Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, de nombre y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno es. Amén. Hermanos, esto no son palabras dichas en un país que tiene derecho a la libertad de expresión. Cuando Lutero dijo, nos podrán quitar era real. Real.
Antes que él ya habían asesinado, quemado, descuartizado a otros reformadores. Él solamente fue el que quizás rompió ya por fin. Dice Hebreos, teniendo alrededor cuán grande nube de testigos. Amén. Corramos la carrera que tenemos por delante. No como una religión, hermanos, sino como verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Amén. Nos vemos el jueves a las 8 para orar. No se olviden que el 21 tenemos el 21.